Shabbat Shalom a todos. La porción de esta semana es Vayará y apareció. Esta palabra, a mi entender, también podría entenderse como se manifestó la presencia divina en una situación, en un momento y en una persona específica, Abraham. Cuando nos levantamos, recitamos una bella oración llamada Modeaní, agradezco yo. Nótese que en esta oración agradecemos a Dios por recuperar nuestra capacidad de conciencia luego de haber hibernado de un sueño y anteponemos las gracias al yo. Es decir, se lee modé ani y no ani modé. Luego, el judaísmo proviene de la palabra hebrea Yehudí, que viene de la raíz Jodá, que significa agradecimiento o agradecer. Y a su vez proviene del nombre de Yehuda, el cual fue tomado por nuestra madre Lea al expresar palabras de gratitud por el nacimiento de su cuarto hijo, mencionando las palabras: esta vez daré gracias al Señor, por ello llamó a su hijo Judá o Yehuda. Esto lo leemos en Bereshit 29:35, impregnando una característica esencial del judaísmo: dar gracias por todo. Rav Shaul, en sus escritos mesiánicos, habló sobre la importancia de ser agradecidos. Lo leemos en Tesalonicenses 5:18. En toda situación den gracias al Eterno, porque esto es lo que Él desea de aquellos que están unidos con el Mesías Yeshua. Efesios 5:20 dice: en todo momento den gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Y Asaf escribe en Tehilim 50:23, que me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. En esta oportunidad es necesario retroceder un poco a la Parashat Noach, repasar un poco de la Parashat Lech Lechá y llegar a uno de los puntos medulares para la enseñanza de este Shabbat. Dice en la porción de Noach al final, en el capítulo 11 del 26 al 28, y vivió Terach 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y estas son las generaciones de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán en vida de Terach, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur Kalshim. Y en el verso 30-31 dice: y era Sarai estéril, no tenía ella descendencia. Y tomó Terach a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán, y ahí se establecieron. Sin entrar en detalles de las explicaciones talmúdicas y de los midrashim sobre este pasaje, basta con leer lo indicado en Josué 24:2-3. Así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados Terach y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Al hacer paralelismos de estos pasajes, estamos viendo que Dios llama a una familia completa, pero de todos los llamados, solamente una persona llega a establecerse y cumplir el propósito divino en él. Este fue Abraham. Abraham, y posteriormente Abraham, logra captar la voz del cielo. Y esto provoca en él ciertas características que lo hicieron un hombre completamente diferente en su época, porque además de invocar el nombre divino a otras personas y traer la concepción del monoteísmo al mundo, vemos en Abraham la personificación del Gesed. Gesed es más que caridad, bondad, amor en práctica, fidelidad, amor confiable, lealtad, gracia, actos de devoción, misericordia, amor incrementable, y quizás aún así nos quedaría corta una definición exacta de lo que esta palabra abarca. Lo que estoy seguro es que Gesed emula las características que nacen de una persona agradecida, y como menciona nuestro Raneví, el lenguaje hebreo es pictórico, no es conceptual.
por lo que para explicar Gesed debemos estudiar cómo se aplicaba en la vida diaria de Abraham esta cualidad. Del pasaje de la porción de Noaj, vemos que Abraham adopta al hijo de su hermano Harán, quien es Lot, que casualmente significa escondido o velo, lo que da una idea de que al morir su padre, Lot fue ignorado, al quedar huérfano. Sin embargo, Abraham lo toma como hijo y decide criarlo hasta que se convierta en un hombre independiente. Según muchos autores, el mayor gesed en esta vida es tomar a una criatura y adoptarla, porque no solamente se asume la responsabilidad de un padre, sino que también se cuida, alimenta, viste, se da cobertura toda una vida, de una manera tal que un ser humano no pueda llegar a pagar esta deuda a otro. Y lo más importante, es desinteresado, es decir, se hace sin esperar nada a cambio. Leemos en Bereshit, en la porción del Lech Lejá, lo siguiente, en el 13:1. Y subió Abraham desde Egipto, él con su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él hacia el sur. Es decir, para Abraham Lot se convirtió en un hijo, y de hecho Lot recibe bendiciones del cielo gracias a Abraham. Dice Bereshit 13:5. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Lot se había convertido finalmente en un hombre autosuficiente, quien se veía a sí mismo como el potencial heredero de su tío Abraham. Esto trae a colación un incidente, en donde posiblemente Lot, pensando que heredaría todos los bienes de su tío, al no tener descendencia, decide hacer un acto irrespetuoso, haciendo que sus ovejas pastasen en la zona que correspondía al ganado de Abraham, actuando con desagradecimiento. Nuevamente Abraham muestra su gesed al humillarse cuando no debía o no era lo correcto ante su sobrino y ofrecerle paz, indicándole: no haya pues, te ruego, pelea entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque gente hermana somos nosotros. Y le ofrece separarse, yendo en un sentido contrario a él, con el fin de preservar el Shalom Bait. Menciona Bereshit 13:10, y alzó sus ojos Lot, y vio todo el Kikar, el valle del Jardén o el Jordán, y que todo estaba bien regado. Dice, Vayisá Lot et Einav Bayar et Kol Kikar. Y el 13:11 dice, y escogió para sí Lot todo el Kikar del Jardén. En el 12 dice, Lot habitó en las ciudades del Kikar y armó sus tiendas hasta las cercanías de Sodoma. Entre la salida de Harán hasta este pasaje habían transcurrido aproximadamente 24 años, en los que Lot aprendió de Abraham su hospitalidad, la justicia, la emuná, el gesed, el cuidado por los demás. Es decir, dicen los midrashim, de que Abraham abría pozos para que la gente que pasara inclusive tomara agua de él. Sin embargo, inclusive buscar la paz. Sin embargo, Lot no logra captar al 100% este ejemplo de vida, sino que vemos que actúa por sus impulsos, por el deseo de sus ojos. Alzó Lot sus ojos, ¿ok? Y por su egoísmo, él escogió, por su propio bienestar, escogiendo lo mejor para sí, no pensando en su tío, y yendo a vivir a un lugar de corrupción, muy alejado de la vida de santidad que había aprendido desde su niñez. ¿Cómo era esta ciudad a donde se dirigió Lot? ¿Cómo influye en Lot esta corrupción, quien tenía tendencias de justicia, pero también una alta inclinación al mal? Dice Bereshit 13:13, y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores para con el Eterno. Al inicio vemos que llegó a establecerse cerca, aún no era un ciudadano. Al estar cerca, la mala inclinación de una sociedad puede llegar a afectar incluso a un hombre justo, a tal punto que vemos que el Eterno le otorga una nueva oportunidad a Lot para hacer teshuvá y retornar a la casa de su tío, cuando en el capítulo 14 leemos sobre su captura y de cómo Dios ayuda a Abraham a rescatarlo. Llegando al capítulo 14:16, y recuperó todos los bienes y también a Lot, hijo de su hermano, y sus bienes recuperó, y también a las mujeres y al pueblo. En lo personal me parece que a nuestro Raneví le gustaba la expresión
Nuestro Dios es el Dios de comenzar de nuevo. Y esta fue la oportunidad de Lot, sin embargo, no la tomó. Acorde a los Midrashim, las ciudades de Sodoma y Gomorra se caracterizaban por ser lo opuesto al Gesed. Existía asesinato, homosexualidad, promiscuidad, robo y eran castigados aquellos ciudadanos que mostraban Gesed. Por otra parte, Judas 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Es decir, está hablando claramente de homosexualidad. El profeta Ezequiel menciona en el 16:49-50, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre e indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. La Torá en Devarim 32:32 dice, su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Y el profeta Isaías en el capítulo 3:9 dice, su mismo descaro los acusa. No ocultan sus pecados. Igual que Sodoma, los hacen saber a todo el mundo. Ay de ellos, pues preparan su propio castigo. Es decir, eran desvergonzados y exhibicionistas, y aún orgullosos. Una palabra bastante usada para un género humanista hoy en día. ¿Acerca de qué? De sus pecados. Por todo esto, Lot representa el desagradecimiento, y es un ejemplo máximo que debemos evitar. Y como resultado de sus acciones salieron dos naciones que más tarde emularían el comportamiento de ser desagradecidos y que la Torá prohíbe unirnos a ellos, Moab y Amón. Vemos lo opuesto de Lot con Abraham. Mientras Abraham discutía con el Eterno, en el capítulo 18 de Bereshit, esperando que hubiera al menos 50 justos para que Hashem perdonara a estas ciudades y descubrir al final que ni siquiera 10 justos habían en dichas ciudades, nos damos cuenta de que Lot se había convertido en ciudadano ilustre y no había invocado el nombre de Hashem ahí. No volvemos a observar que Lot retorne a la casa de Abraham, sino que la Torá describe cómo la sociedad influyó en Lot, para comprender actos aparentemente de Gesed con pensamientos distorsionados. Por ejemplo, Lot se convirtió en un ciudadano, pasó de vivir a vivir en la ciudad, se casó con una sodomita y tuvo hijas. Si bien es cierto, recibe a los hombres de Dios en esta ciudad y ofrece cobertura, vemos que no pudo influir en la ciudad o en su comportamiento, ni tampoco en sus yernos, esposa o hijas. Observamos que la Torá es específica en decir que los enviados del Eterno los tomaron, es decir, no fue una decisión voluntaria y consciente para Lot que huir era lo mejor para él y su casa, sino que se ve su apego a sus riquezas materiales, y aún así vemos cómo él, en un acto de caridad mal entendida, incluso ofrece a sus hijas para que sean violadas por toda la ciudad. Y luego vemos cómo ocurre el Midal Keneged Midá, cuando sus hijas violan a su padre. En los versos vistos anteriormente, no vemos a Lot dando gracias tan solo una vez. ¿Por qué? Porque no vemos que le dice gracias a Abraham por interceder por él, o por rescatarlo, o por haberlo criado, educado y haberle conferido capacidad económica. Más tarde estudiamos cómo influyeron sus descendientes para que Israel fornique con sus hijas, las hijas de Lot, cometan idolatría, y cómo Balac, rey de Moab, intenta maldecir a Israel contratando a Bilam. Lo precioso de esta historia es que Dios es el Dios de comenzar de nuevo. Y vemos cómo una persona que muestra agradecimiento en forma de Gesed puede cambiar su historia. No importa su pasado, y lo leemos esto en la historia de Ruth, quien totalmente rompió un ciclo de desagradecimiento y como consecuencia trajo al rey David en su vientre. A nivel neurológico, ser agradecido y mostrar Gesed regula su hipotálamo, generando dopamina, que produce una sensación de bienestar, felicidad, placer y vitalidad. Y reduce también el cortisol, que es la hormona del estrés.
Estimula el córtex del cíngulo anterior, que está vinculado con la empatía y las emociones, trayendo consigo bienestar físico, psicológico, emocional y salud a su cuerpo y alma. En resumen, el agradecimiento no equivale a decir del diente al labio gracias, lo cual tiene su mérito de mostrar que usted es una persona educada. Las gracias se manifiestan en acciones como lo vemos alrededor de muchas escrituras. Hacia su casa, hacia su comunidad, hacia la sociedad, hacia usted mismo y hacia el Eterno. ¿Queremos que la presencia divina se manifieste o que se nos aparezca? Comencemos siendo agradecidos y practiquemos Gesed. Shabbat, Shalom a todos.